Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Es viernes 29 de agosto, viernes en el que, pues sí, habrá muchísima gente que esté pensando que se acaba lo bueno, que se van acabando las vacaciones. A las 3 de la tarde empieza el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico, el último de los grandes dispositivos. En este verano se esperan 5 millones de desplazamientos. También habrá gente que diga, bueno, pues septiembre para mí es sinónimo de vacaciones, pero no vamos a empezar este abierto hurgando esas heridas. José Enrique Monrosi, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esther Vera en Barcelona, buen día, Esther. Buen día, buenos días. Y Mariola Urrea, bienvenida, Mariola. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, se acaba la temporada de verano en la radio y es verdad que ha sido un verano, lo decíamos al empezar a las 8, un verano muy complicado, muy difícil y también doloroso en el momento de contar las noticias. La ola de incendios en nuestro país, decíamos que recordaremos este verano, que por los datos que contábamos desde primera hora, según el sistema de satélites Copernicus, ya nos deja en Europa el peor verano y el peor año, este 2025, desde que hay registros. El genocidio en Gaza, el ataque que vimos ayer con el que Putin finiquita las ilusiones de que pudiera llegar por lo menos pronto un acercamiento hacia la paz en Ucrania. Así que esta mañana, y antes de ir con el desarrollo de cualquiera de los asuntos, me he propuesto plantearos un reto. Sé que no es fácil, pero Mariola Urrea, si yo te dijera, ¿me puedes destacar algo bueno, algo bonito de este verano? ¿Tú con qué te quedarías? De este y de tantos otros. Yo me quedaría con los cursos de verano que ofrecen los campus universitarios de toda España y a los que no siempre le prestamos mucha atención. Y representan para mí el músculo de ciencia y de cultura que tiene este país. En definitiva, representan un banco de ideas y muchas que tiene este país y que aportan también innovación y avance científico. Me quedaría con eso. Está muy bien porque además plantea un análisis más sosegado, fuera del debate político, y tienes toda la razón en que no siempre le prestamos mucha atención. Efectivamente, pero bueno, siempre hay margen para corregir. Efectivamente, y aquí siempre estamos hay margen para corregir, trabajando porque en ahí ello. está el Palacio de la Magdalena con los cursos en activo y también con un magnífico resultado de eventos, el del Escorial, pero podríamos hacer un recorrido por todos y cada uno de los campus universitarios de España. Esther Vera, ¿y tú? Mira, una cosa buena, y lo podemos hablar después, es la actitud de la Unión Europea, aunque no lo parezca, respecto a hacer de muro de contención de Putin sobre Trump, y lo podemos hablar después. Una cosa bonita es la relación que tenemos todos los que conseguimos hacer algo de vacaciones con las cosas de verdad, con el acercamiento a la lentitud, a leer libros, a volver a mirar el sol, a mirar el cielo, cómo pasan las nubes, a oler una higuera, este tipo de cosas que nos acercan realmente a la civilización y que durante el año pues a veces nos olvidamos. Y ese compromiso, que no sé si tú ya a estas alturas te sigues haciendo y esto durante el año, de verdad que me voy a acordar, que voy a volver a eso, que en pleno mes de octubre me detendré cuando vea una higuera. Iré a ver a la higuera, te lo juro. Sí. Y a olerla, sí. No huele igual en invierno, ¿eh? No huele igual. Nada huele igual en invierno. Monrosi. Me está dando la oportunidad de ponerme intenso y trascendente a las 8:33 de la mañana. Tú sabrás lo que haces. Pero solo con decir Monrosi ya te doy esa oportunidad. Tú eres intenso y trascendente todo el rato, José Enrique. Bueno, el verano un poco ha sido un verano muy difícil, con un montón de cosas feas. Tú lo decías un poco también a las 8 de la mañana. Ha sido un verano muy complicado. Pero yo creo que siempre el verano también es un poco la moraleja de que incluso en tiempos oscuros pues hay algunas luces que, aunque sean por casualidad, se encienden en lo personal y en lo colectivo. Yo, por ejemplo, estoy muy orgulloso, y ya que me das la oportunidad, pues lo digo, aunque sea una cosa muy personal,
estoy muy orgulloso del pequeño de los Monrosi, de la casa, que se nos ha hecho profesor de la educación pública, profesor de historia. Qué bien. Y creo que van a tener mucha suerte los alumnos que vayan a coincidir con él, y que los profesores de la educación pública son ahora seguramente los arquitectos de muchas de las cosas bonitas que están por pasarnos. Y así un poco más genérico, coincido con Vera en lo que hablaba de que el verano al final es un poco la constatación de que seguimos vivos, ¿no? Cuando arrecia el invierno tenemos la sensación a veces de que se nos van las ganas, y llega el verano y seguimos disfrutando de encuentros casuales, de atardeceres en las playas, de libros, de estar con los nuestros. Y también he disfrutado un montón, y te lo tengo que decir y darte las gracias, de la radio. Es el tercer veraneo que he hecho aquí contigo. Y lo he disfrutado un montón, porque además es una cosa que hacía sentirse profundamente orgullosos de mí a mi padre y a Elsa, que tú la conocías, Sí. y por tanto el verano contigo en la radio pues también es una cosa bonita. Elsa, que fue una compañera a la que perdimos, pues justo un verano. ¿Qué edad tiene el pequeño de los Monrosi? El pequeño de los Monrosi tiene 26 y se va a hacer el profesor de la pública. ¿Qué te parece? Un avanzado. Oye, pues muy el bien. listo y el guapo de la familia. Alguno tenía que salir, claro, alguno tenía que salir. Bueno, hoy queríamos empezar, pues eso, conectando también con estas cosas que a veces en la radio intentamos. Yo siempre que me pongo aquí al frente de este programa intento que suene la radio también a verano, que nos recuerde que otra actitud es posible, y muchas veces es muy difícil, imposible directamente, asomándonos un poco a la actualidad. Pero bueno, que el verano es una actitud y que ojalá nos dure todo lo que podamos. Dicho lo cual, vamos con el desarrollo de las noticias, que ya les digo que algunas muy bonitas no son, pero contarlas hay que contarlas. El Abierto. Ser podcast. Les decía, ojalá que pudiéramos alargar el verano en todos sus sentidos, pero la realidad es muchísimo más cruda que eso. Ayer tuvimos noticia del naufragio de un cayuco que salió desde Gambia, que iba hacia Canarias, y que de momento ha dejado 40 muertos, según la ONG Caminando Fronteras. Su portavoz es Elena Maleno. Elena, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué noticias tenéis de cuándo se produjo y en qué circunstancias ese naufragio? Mira, pues se produjo el día 27. Ahora mismo estamos verificando si hay 2 supervivientes más, lo que elevaría la cifra a 18, pero aún así estaríamos hablando de una cifra entre desaparecidos y cadáveres recuperados de entre 142 y 144 personas. Sabemos que las labores de búsqueda de cuerpos continúan en estos momentos por parte de las autoridades mauritanas. Es muy importante encontrar cuerpos para darle para que las familias puedan hacer un duelo y puedan descansar. De los 18 supervivientes hay personas de Gambia, de Senegal y una persona de Ghana, y las primeras investigaciones pues eso confirman que era un cayuco de Gambia que probablemente salió entre el 20 y el 21 de agosto y que seguramente se acercó a tierra mauritana pues con el fin de pedir ayuda, y no sabemos en qué circunstancias volcó, produciendo ese número de víctimas tan terrible. ¿Sabéis por el testimonio de los supervivientes que venían a Canarias? Sí, efectivamente, era un cayuco que venía a dirección a Canarias con 160 personas a bordo. 140 personas, por tanto, entre fallecidos y desaparecidos. Es una de las mayores tragedias de este verano. Sí, efectivamente es una de las tragedias más importantes de este verano, en una ruta canaria que sabemos que ha bajado mucho, ¿no?, en el tránsito para dejar paso a la ruta balear, pero claro, son cayucos donde van muchísimas personas. El último que llegó a Gran Canaria, que logró llegar y que se lo encontró un carguero que estaba ya ese cayuco también a la deriva, llevaba a bordo más de 200. Hay menos embarcaciones, por tanto, pero es verdad que las que intentan llegar aquí son grandísimas embarcaciones que llevan esta gran cantidad de personas, como describe ahora Elena. Hablabas ahora de el cambio en las rutas, de cómo efectivamente pues ya la ruta balear se ha convertido en la segunda ruta después de la canaria y ha sobrepasado a las personas que intentan llegar a nuestro país a través del estrecho. ¿A qué atribuyes este cambio? ¿Por qué ahora hay tantas llegadas a las Islas Baleares? ¿Desde dónde procede y por qué? Bueno, son rutas que se abren, ¿no? Nuevas, sobre todo porque no podemos compararla con la ruta canaria, puesto que la mayoría de las personas que llegan a Baleares son personas que salen desde Argelia y desde el Cuerno de África. Mira, en la segunda quincena de agosto hemos tenido 2 naufragios en la ruta balear, uno de ellos con 4 víctimas y otro con 12.
Y además hay hasta el momento 2 embarcaciones completas desaparecidas, una con 26 personas y otra con 7 personas. Y muchas de las personas de esos naufragios y de esas desapariciones provienen de Somalia y de Sudán del Sur, ¿no? Entonces estamos hablando de una ruta totalmente diferente, de personas que antes transitaban por Libia, por Túnez, que les han echado de allí, que les han expulsado, que les han perseguido, les han matado y que están buscando en la ruta de Argelia una forma, ¿no?, de huir, puesto que no pueden volver atrás. Y eso es lo que explicaría el cambio, es decir, que ahora haya más personas que intenten llegar a Baleares precisamente porque tienen que salir desde otro punto, que es Argelia, y eso hace prever que esa ruta, por tanto, vaya en aumento a partir de ahora. Bueno, es una ruta que ha sido invisibilizada mucho durante estos años por parte de las autoridades y no entendemos cuál es el motivo político de ello. Sabemos que es una ruta que está presente, una ruta donde transitan personas con especial vulnerabilidad y sabemos que esas personas cada vez se están moviendo más y por lo tanto hay que visibilizarla, hay que explicar lo que está pasando allí, hay que tener más información, bueno, pues para tomar las medidas para poder proteger los derechos humanos de las personas que están llegando. Imagínate cómo llega una persona de Somalia o cómo llega una persona de Sudán del Sur. Muchas veces vuestra ONG Caminando Fronteras da datos que son más precisos que los que ofrecen, por ejemplo, las autoridades oficiales o los gobiernos. ¿Cómo recabáis vosotros la información, Elena? ¿Cómo sabéis del número de personas que van y cómo muchas veces sois vosotros los que nos contáis antes que llegue una nota oficial el hecho de que se está produciendo un naufragio o una tragedia en el mar? Mira, nosotras tenemos un teléfono desde el año 2007, un teléfono de alertas de personas en riesgo en los cruces migratorios 24 horas. Allí nos llaman desde familiares a personas desde las propias embarcaciones cuando están pidiendo auxilio, ¿no? Toda esa información diariamente nosotras la pasamos a las autoridades porque alertamos a los servicios de rescate no solo del Estado español, sino de todos los países que tienen que proteger el derecho a la vida. Pues estamos trabajando ahora con Mauritania, pues con Marruecos, con Senegal, con Argelia. Y a partir de ahí seguimos, ¿no?, verificando qué pasa con esa embarcación hasta el final, si hay un naufragio, qué personas han sobrevivido y hacemos y elaboramos una base de datos en la que vamos sacando esa información. Pero esa información, como te decía, también la tienen las autoridades. Nosotras todos los naufragios, todas las informaciones que tenemos, por ejemplo, se las pasamos al CCRC de la Guardia Civil en Canarias, ¿no?, con los que tenemos, bueno, pues una buena colaboración. Otra cosa es que las autoridades no quieran dar esas cifras, no quieran publicar el impacto que tienen las rutas migratorias en el derecho a la vida en una democracia como es el Estado español. Con todo este contexto y esta realidad, con estas 140 personas entre fallecidas y desaparecidas que, de acuerdo con vuestros datos, intentaban llegar a Canarias y produjo ese naufragio de hace unos días, ¿cómo asistes al debate político que hemos vivido esta semana en España por la reubicación de los menores, de los niños y adolescentes migrantes que están en Canarias, Ceuta y Melilla? Bueno, pues con terror. Con terror precisamente por eso, porque creemos en los derechos humanos y el debate es un debate que habla de migración y no habla de infancia. Que habla de mercadeo político con la cuestión migratoria y no habla de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Un debate que no pregunta qué quieren esos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Qué arraigo tienen, por ejemplo, en determinados territorios para que sean transferidos allí, ¿no? Se está hablando de reparto, ¿no? Se usan palabras como reparto, como mena, palabras que desprotegen, ¿no?, a esos niños, niñas y adolescentes. Entonces es terrible. Hay que hablar de infancia. Estamos hablando de infancia y tenemos que hablar de solidaridad entre los territorios del Estado español. No se puede mercadear políticamente con los derechos de la infancia porque entonces estamos asistiendo verdaderamente, como te decía otra vez, estas son claves para el sostenimiento de la democracia, aunque no se dé esa lectura y por lo tanto proteger los derechos de la infancia de todos, ¿no?, los críos que se encuentran en nuestro territorio es proteger también esa democracia. Elena Maleno, portavoz de Caminando Fronteras. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Buenos días. Voy a empezar, Mariola, el análisis contigo en la medida en que ahora Elena Maleno hablaba de derechos, desde el punto de vista del derecho y de la política. ¿Qué reflexión te suscita lo que nos acaba de contar Elena Maleno? Mira, yo creo que
cuando ocurre una tragedia como esta, un naufragio, hablamos de eso, de tragedia, ¿no? Y a veces al utilizar esta palabra parece como si estuviéramos incorporando un elemento de imprevisibilidad y un escenario en el que la acción política no puede intervenir. Y yo creo que tenemos que eliminar esta nota o este rasgo, porque sobre esto que está ocurriendo, la acción política sí puede intervenir y debe intervenir. Hablamos de migración irregular y eso tiene unos componentes muy determinados y tiene unas medidas de acción muy concretas. Hay que trabajar en origen, con los países de origen. Países, muchos de ellos fallidos, que obviamente esa condición ya impulsa a las personas a buscar un futuro mejor. Y frente a ese deseo y ese impulso que es tan fuerte, obviamente o proponemos soluciones de vida, o obviamente la migración irregular no la va a parar nadie. Y desde luego hay que insistir en que la migración, la óptima es aquella que es ordenada, regular y segura, como dice el Pacto de Naciones Unidas. Pero tenemos que trabajar no solo en el control de fronteras, sino también en todo lo que tiene que ver con el salvamento marítimo, porque esto sí que es una norma de derecho internacional que nadie, ningún Estado puede obviar. Y desde luego el cambio de rutas nos invita a pensar la colaboración de algunos Estados y la necesidad de abrir nuevas vías de negociación con otros para que la colaboración en frontera siga siendo igualmente intensa. Y acabo con una reflexión por la que empezaba tu invitada, que tiene que ver con el duelo de las familias que han perdido a esas personas y la importancia para que ese duelo sea un duelo saludable, rescatar los cadáveres. Porque de lo contrario impedimos eso y, sobre todo, hacemos que el Mediterráneo sea una fosa común. Y obviamente creo que España está a favor de las fosas comunes. Iba a decir, desde luego, Monrosy, que con estos elementos que ahora está describiendo Mariola, no parece que el debate político en nuestro país vaya a ir por ahí, ni mucho menos. Al revés. No, ni en nuestro país. Hablábamos antes de las cosas, tantas cosas malas que han pasado en el verano y que vienen pasando desde hace tiempo, ni en nuestro país ni en nuestro entorno. Yo creo que una de las lecturas más pesimistas en el marco de la Unión Europea tiene que ver en los últimos años con la deriva en las políticas migratorias comunitarias. Por ejemplo, las instituciones comunitarias se han impregnado de ese tufo anti-inmigración ultra y en nuestras propias políticas comunitarias se ve. Coincido con Mariola en que hemos como asimilado como algo parecido como parte del paisaje la inevitabilidad de miles de muertes que incorporamos a nuestra rutina y seguimos salvando las distancias porque cada circunstancia es diferente. Pasa un poco como con los asesinatos machistas, ¿no? La normalidad con la que hemos integrado en nuestras vidas que decenas de personas, que cientos de personas, cientos de mujeres hayan muerto, pues igual que mueren miles de personas migrantes. Según la Organización Internacional para las Migraciones, solo el año pasado, intentando llegar a las costas europeas, y son datos que todo el mundo cree que se quedan muy cortos porque son muy difíciles de recopilar, entre otras cosas porque lo explicaba Elena Maleno, las administraciones públicas no ayudan, pero como digo, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en el año 2024 se ahogaron 3.363 personas. Eso no es inevitable, eso es política, eso es una decisión política, es una decisión política en gran parte lo que pasa en sus países, los motivos que le hacen huir de sus países, las guerras, la sequía, las hambrunas, todo eso es política, todo es política, son decisiones políticas, no es inevitable. Y por supuesto, evidentemente, lo que nos atañe en primera persona, lo que nos interpela es pues que se mueran en nuestras costas. Debería ser un orgullo de país, un orgullo. Deberíamos sacar pecho permanentemente de que en nuestro país exista gente como la de Caminando Fronteras o la del Open Arms, que estos días han sido señalados, además también, evidentemente, por los de siempre, llamándolos negreros, precisamente ellos, ¿no? La ultraderecha. Y el relato
que hemos aceptado además también como parte pues de esa justificación de inevitabilidad de esas miles de muertes, es un relato basado además en datos absolutamente falsos. Las conclusiones catastrofistas suelen ser siempre también interesadas y reaccionarias. Igual que ahora, y lo hablaremos seguramente luego, hay quien intenta arrojar dudas sobre el modelo del Estado de las autonomías y que eso ha sido un fracaso y un lío. Hay quien intenta decir que también ha sido un fracaso nuestro modelo de integración de las personas migrantes. Y no es verdad. No es verdad. España, país migrante por excelencia a lo largo de su historia, también es una historia de éxito en los últimos 40 años respecto a la integración de las personas migrantes. Y hay un montón de sectores económicos demandando más población y más población migrante para ocupar determinados puestos. Y sobre todo, lo más importante, a menudo compramos ese relato de que son inmigrantes sin papeles. Y no son inmigrantes sin papeles. Esa no es la definición. Son personas con derechos respecto a las cuales nosotros tenemos obligaciones de acogida. España y el resto de países de la Unión Europea van con retraso de años en la respuesta a personas refugiadas que vienen huyendo de dictaduras, de persecuciones políticas, que vienen huyendo directamente de la muerte, y nosotros no les damos respuesta, entre otras cosas, por eso, porque hemos incorporado con absoluta naturalidad que mueran miles de personas cada año en nuestras costas o que las tengamos hacinadas en condiciones infrahumanas. Esther. Sí, yo diría que la decencia y la democracia no se mueren de golpe, se mueren poco a poco, y por eso considero que es tan importante la dignidad que transmite Elena Maleno, recordando cosas que hasta hace un tiempo eran absolutamente naturales y que de un tiempo a esta parte está virando la opinión pública o si no la opinión publicada muchas veces, o si no el debate político más que la opinión pública, y que acaba transformando también en cambios en la opinión pública, y está convirtiendo la inmigración en algo peligroso, sospechoso, relacionado con la inseguridad, etcétera. Por eso es tan importante que todavía personas como Elena Maleno nos recuerden que son niños, que es una cuestión de derechos humanos, y también mantenga ese tipo de disidencia sobre lo que se está convirtiendo en el discurso habitual. También llama la atención, después de oír eso, que los que hacen de la mezquindad la directriz política hablan de hundir los barcos de Open Arms o de confiscarlos. Entonces, para ir concretamente sobre el tema, la fórmula de reparto, entre comillas, de estos jóvenes que llegan a España es de 32,6 por 100.000 habitantes. Esta es la fórmula de reparto. Nos debería dar vergüenza estar hablando de esto, porque 33 chavales jóvenes cada 100.000 habitantes en un país que puede considerarse rico como es el nuestro es absolutamente asumible. Por lo tanto, hablemos menos de ese reparto de los chavales y hablemos más de cómo se paga ese reparto de los chavales, quién se ocupa de ese reparto y cómo estas personas se les dan los instrumentos para que se integren en una sociedad que además desde el punto de vista egoísta económico les necesita, no solo ya desde un punto de vista de derechos humanos o de riqueza cultural y social. Sí, hay un L. Déjame puntualizar una cosa, porque estáis refiriéndose a esos mensajes de, es un tuit de Abascal que proponía hundir el Open Arms. Es el tuit del que hemos hecho referencia aquí. Lo que iba a decir Mariola es que con esta perspectiva desde la que esta mañana estamos hablando de la inmigración, más desde el punto de vista de los derechos humanos, sin embargo, es evidente que este es un asunto político que en Europa además es bandera de muchos partidos. Ya no hablo solo de la ultraderecha, sino que ha entrado de lleno en la agenda y que es verdad que mueve votos, tendencias de voto, y que hay mucha gente, también hay mucha gente que piensa y que tiene razones para pensar que que esta inmigración tiene que llegar de forma, inmigración que hace falta, pero que tiene que llegar de forma ordenada y demás, y parece que las dos cosas sean incompatibles. Yo creo que este es el punto al que hemos llegado. Por eso yo creo que me parece interesante, era lo que yo quería apuntar también, Sastre, en la conveniencia de cuando ordenamos los debates distinguir claramente lo que es la migración regular,
y hacía Monrosi ese llamado un poco a cómo hemos integrado bien y sin grandes dificultades a este tipo de población que llega por los cauces ordinarios con la documentación en regla, etcétera, etcétera, de la migración irregular, que es de la que estamos hablando, digamos, hoy a la vista del naufragio, ¿no? Y la migración irregular, obviamente, creo que la acción política sobre ella es intentar reducirla y el control de fronteras es inevitable. La política de control de fronteras es inevitable porque, como señalaba antes, el mandato de Naciones Unidas es que la migración en la medida de lo posible sea segura, ordenada y regular, porque esta es la que ofrece las máximas garantías para los migrantes, no solo para los países de acogida, que por supuesto también. Pero dentro de la migración irregular, obviamente hay un sector, cuando llegan en un cayuco, que pueden ser no migrantes irregulares, sino potenciales solicitantes de protección internacional o asilo, para que nos entendamos todos. Y obviamente ahí les cubre y les garantiza el derecho a ser acogidos y a ser ofrecida esa protección sin la obligación de ser devueltos. Y luego está también el caso de los menores no acompañados, que también tienen unos derechos en los que la no devolución no es estricta en estos términos, pero sí podríamos decir que es una de las consecuencias más naturales. En definitiva, que el fenómeno de la migración requiere también un tratamiento muy singularizado, porque en algunos casos son merecedores de unos derechos y, por tanto, el país de acogida de unas obligaciones que no puede renunciar a ellas, pero no en todos los casos ese haz de derechos, ese abanico de derechos se expresa en toda su plenitud, y en ocasiones la devolución es una obligación también, y eso requiere obviamente tratados internacionales con los países de origen, etcétera, etcétera. Creo que necesitamos también abordar esa realidad desde esta complejidad, porque de lo contrario también la sociedad obviamente reacciona con miedos, con inseguridades y comprando discursos claramente xenófobos. Abierto que compartimos con Esther Vera, con José Enrique Monrosi y con Mariola Urrea. Hablábamos de la inmigración, que será uno de los asuntos con los que la semana que viene empiece el curso político, y el otro asunto que va a ser lo que colé todavía del verano es la gestión de la extinción de los incendios. Asunto por el que ya saben que han comparecido dentro de 20 minutos. Va a empezar la comparecencia de Luis Planas, que será la cuarta y última de las comparecencias que el PP, cuando la ola de incendios estaba todavía activa, sigue activa. De hecho, ha pedido en el Senado, a pesar de que, ya saben, la prevención y la extinción es una competencia autonómica, aunque el PP descarga toda la responsabilidad en el gobierno, al que acusa de falta de medios. Y sucede que mientras ya haya comparecido el último de los ministros a los que ha llamado el PP, insisto, con la ola de incendios activa, todavía no habrá comparecido un presidente autonómico. El primero va a ser, a eso de las 11 de la mañana, Mañueco en Valladolid. Álvaro Hernández, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. El presidente Alfonso Fernández Mañueco, que va a comparecer, pues eso, hoy a partir de las 11 en las Cortes de Castilla y León, y nos comentaba también Eva Marín, nuestra compañera, a primera hora de la mañana, que se va a producir una imagen tanto fuera como dentro de la Cámara, porque hay previstas protestas también de los bomberos que van a quejarse de las condiciones laborales que hemos ido describiendo este verano. Sí, se prevé un pleno tenso, todos coinciden en ello, todos los grupos coinciden en ello en esta sede de las Cortes, que se está empezando a blindar a estas horas. Es algo poco habitual en esta sede autonómica legislativa de Castilla y León. Está prevista una manifestación a las puertas de las Cortes a partir de las 10 de la mañana en la que se pide la dimisión del consejero de Medio Ambiente. Es una concentración convocada por bomberos forestales, asociaciones, sindicatos y partidos políticos. El pleno va a arrancar en poco menos de 2 horas, en el que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, va a dar explicaciones. A estas horas el hemiciclo está vacío, solo están 3 trabajadores en la Cámara ultimando los detalles para este pleno. 3 trabajadores y tú sois los que estáis allí ahora mismo, Álvaro. Sí, la verdad que sí, pues bueno. Soy el único compañero de prensa aquí todavía en las cabinas y aquí esperando ya que empiece el pleno poco después de las 11 de la mañana. A ver qué es lo que dice Fernández Mañueco. Nos vas contando a lo largo de la mañana, compañero. Gracias, Álvaro. Hasta luego. Bueno, pues desde luego hay mucho que explicar. Son todas estas cosas que, por ejemplo, el Partido Popular no incluía en su mapa, en su catálogo de 50 propuestas que hacía para combatir el fuego, que sí que hablaba de forma genérica en
hablar y mejorar las condiciones de los bomberos, pero son asuntos sobre los que, por ejemplo, el Partido Popular no ha hecho énfasis, cuando es, en cambio, lo primero que nos han ido diciendo cada vez que llamábamos o que acercábamos el micrófono a uno de los operarios de extinción: la precariedad, la contratación, la privatización, a ver en qué va derivando el debate en las Cortes de Castilla y León. De momento, lo que sabemos es que en el Senado, Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. En lo que se está convirtiendo la cosa es el Partido Popular, uno tras otro, según van pasando los ministros, les va acusando de falta de medios, pero sin embargo, no solo el gobierno, sino que la mayoría, salvo Vox, de grupos políticos, responde al PP que la gestión es autonómica. Sí, el Partido Popular, Sastre, de nuevo se ha visto devorado por su propia estrategia. Ayer en concreto esperaban un ministro a la defensiva, pero se encontraron con un ministro que pasó al ataque, además arropado por prácticamente, como bien dices, todos los grupos parlamentarios en el Senado. Fernando Grande Marlaska criticó, por un lado, la estrategia lamentable, dijo, del Partido Popular por usar una catástrofe de forma partidista, una estrategia basada, aseguraba, en la manipulación y el ruido que a Grande Marlaska no le sonaba a nueva. Lo vimos con la Dana y lo volvemos a ver ahora con la gestión de los incendios, el intento de las señorías del PP, y cuesta decirlo, pero hay que decirlo, de fabricar una versión distorsionada de la realidad, que menosprecia el trabajo bien hecho y enmascara sus propios errores de gestión. Bueno, una cadena de bulos, según el ministro del Interior, que inició, decía el propio Alberto Núñez Feijóo, cuando habló del terrorismo incendiario. Los ciudadanos españoles no necesitan acusaciones sin fundamento, insultos ni negacionismo. Tampoco medidas que se limiten a colocar pulseras telemáticas a los pirómanos, como si eso fuera a arreglar el problema de los incendios en nuestro país. Durante toda la sesión, el Partido Popular trató de echar por tierra la reacción tardía, dijeron, del gobierno, la falta de previsión, y fue, Sastre, especialmente llamativo este momento. 5 años después de la aprobación del Plan Estatal de Protección Civil, el Gobierno no sabe con qué medios cuentan las comunidades autónomas para combatir los incendios. Es de broma, señor Marlaska, si no fuera tan grave. No ha aprobado el catálogo de capacidades, medios y recursos que hace 5 años debía haber aprobado. Bueno, fue el PP el que sacó ese asunto y le salió el tiro por la culata, Sastre, porque lo que no esperaba el senador popular Javier Santamaría era la respuesta del ministro del Interior. Fernando Grande Marlaska aseguró que ese catálogo de medios antiincendios podría haberse aprobado mañana mismo si todas las comunidades hubiesen participado. Y esa es la clave, porque Marlaska reveló que precisamente las 3 comunidades más castigadas por los incendios, Galicia, Extremadura y Castilla y León, no han participado en ninguna de las 8 reuniones que ha mantenido ese grupo de trabajo de protección civil en el último año, un grupo en el que, por cierto, sí participan otras regiones gobernadas por el PP, como Madrid, Valencia o Andalucía. Es un dato reseñable, desde luego. Baño, gracias. Un abrazo. No sé si eras tú, Monrosi, que decía antes, cuando hablábamos de la inmigración, que en el asunto de los incendios esto había acabado por derivar en una reflexión sobre nuestro modelo de Estado, sobre las competencias entre las comunidades, y esta disputa, en especial el Partido Popular, que desde, en fin, aquella visita, aquella foto que fue a hacerse a un puesto de mando Feijóo, empezó ya a derivar en que todos los presidentes autonómicos de las comunidades más afectadas acusaban al gobierno de falta de medios. Sí, a mí me parece profundamente irresponsable. Y también me ha resultado muy interesante la semana parlamentaria. Mira que ha sido la primera del curso y parece como un poco a medio gas, pero el Partido Popular había enfocado esta primera semana de curso político con un intento de ofensiva al gobierno, primero en el Congreso de los Diputados, donde perdió todas las votaciones, aunque bueno, eso es más habitual, pero también su semana en el Senado, que es como la Cámara en esta legislatura, la Cámara de Oposición, donde tiene mayoría absoluta y donde de vez en cuando intenta diseñar encerronas a miembros del gobierno. Le ha salido fatal, y no es que le haya salido fatal solamente por el contenido de las comparecencias, por ejemplo, de la ministra de Defensa o ayer del ministro del Interior. Es que a mí me ha parecido muy relevante la actitud que han adoptado con respecto a la estrategia del Partido Popular formaciones políticas como Junts o el PNV, por ejemplo. Ayer que me estuve siguiendo en el Senado la comparecencia del ministro del Interior, algunas de las críticas más furibundas a los presidentes autonómicos del PP vinieron de estos partidos, de Junts y del PNV, que durante toda la vida, por supuesto, no hace falta recordarlo, o sí, han sido aliados para la gobernabilidad del Partido Popular, y que cuando Alberto Núñez Feijóo aterrizó en la política nacional con esa promesa de viraje o de viaje al centro, pues también se veían, ¿no?, en el horizonte como posibles partidos con los que entenderse en detrimento de la ultraderecha. Y ayer el Partido Nacionalista Vasco y Junts le dijeron al Partido Popular que mucho ojo,
que mucho ojo con ponerlo en riesgo todo, en poner en riesgo las reglas del juego de los últimos 40 años, simplemente por una estrategia de oposición al gobierno de Pedro Sánchez y también por un intento de lavarle la cara a sus presidentes autonómicos, los cuales son los máximos responsables de la gestión. Y lo hemos analizado a lo largo de las últimas semanas, también en artículos. Tú has entrevistado aquí a gente esta semana que ha hecho un poco el paralelismo con lo que pasó en la Dana. La estrategia del Partido Popular es exactamente la misma, que es ponerlo en duda todo. Y ahora está poniendo en duda el propio sistema constitucional de competencias autonómicas, solo y exclusivamente como estrategia de oposición al Partido Popular y también como manera de proteger a sus presidentes autonómicos. Yo creo que no tiene ninguna justificación que en territorios donde toda la vida, durante 30 años ha gobernado el mismo partido, el Partido Popular, venga ahora a estas alturas con los recursos suficientes y con la ley y las competencias, por tanto, a su alcance, a decirnos que es que no tienen capacidad y que les hace falta el ejército y el gobierno central. Me parece una profunda irresponsabilidad y que hacemos mal como país en normalizar que cada vez que el Partido Popular es protagonista de un desastre de gestión al frente de una catástrofe o de una tragedia, que desgraciadamente empieza a ser recurrente, pues su reacción para taparse sus vergüenzas sea ponerlo todo patas arriba, porque el precio que vamos a pagar es muy alto. Esto solo beneficia a los que quieren echar abajo pues el sistema del que nos hemos dotado en los últimos 40 años, que como tú decías y que hemos mencionado antes, también es una historia de éxito. ¿Tú, Esther, cómo lo ves? Sí, yo creo que hay dos cuestiones, una estratégica y una de oportunismo político a corto plazo. Yo creo que el oportunismo político respecto a los incendios, en el fondo, es muy miope, porque estamos hablando de un tema que va mucho más allá de lo que pueda ser un fuego concreto de este verano. Estamos hablando de cambio climático y estamos hablando de incendios de sexta generación, que lo que van a necesitar son estrategias diferentes y muy cooperativas con realmente, espero, no solo entre regiones españolas o entre comunidades autónomas, sino a nivel europeo, a nivel mundial, porque este es un tema que no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a muchísimos otros países y sino al mundo entero. Esta es una cuestión. La otra cuestión es el tema de la arquitectura política de España, que es el tema que siempre tenemos encima de la mesa. Realmente hay quien no cree en la arquitectura descentralizada de España, y no es una cuestión puntual, no es una cuestión ahora de las políticas del Partido Popular o de Vox. Es una cuestión que esa especie de reacción a la descentralización ya empezó con el segundo mandato de Aznar. Hubo una reacción a la descentralización y un intento de volver a una España pues unitaria, homogeneizada y muy centralizada en la capital española. Por tanto, creo que es un tema estratégico de fondo del Partido Popular, que además en este momento tira más, le obliga a sus relaciones con Vox, todavía agudiza más. Y cuando estamos hablando de medios para los incendios, estamos hablando de eso, estamos hablando también del debate de la financiación, de la descentralización, de cómo se organiza este país, y realmente de creerse que los gobiernos autónomos o que los gobiernos más cercanos a los ciudadanos, ya sean los municipios o los gobiernos autónomos, tienen que tener medios para realmente responder a las necesidades de los ciudadanos, que por competencias son muchas y van desde la salud hasta el apoyo y la protección en caso de incendio. Y cuando hablamos de la financiación, entonces se dice, no, es que lo que se quiere aquí es pagar TV3 y no sé qué y no sé cuántos. Eso es demagogia barata. Lo que estamos hablando es realmente de que las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas, tengan el dinero suficiente, los medios suficientes para poder responder a las necesidades y a las obligaciones que tienen con los ciudadanos. Por lo tanto, esa especie de oportunismo, esa especie de demagogia habitual tiene muy poco recorrido. En realidad es muy profunda porque mueve la opinión pública, pero es muy poco honesta. Había sobre los incendios un dato que contábamos esta semana que puede tener, o parece que pueda tener poco valor, pero que es revelador. Por ejemplo, a las horas de vuelo, los datos del Ministerio de Transición Ecológica que decían que Castilla y León había acaparado
casi la mitad de las horas de vuelo de los medios aéreos, los aviones, los helicópteros del Ministerio de Transición Ecológica para extinguir estos incendios, que es la comunidad que desde 2022, hace 3 años, el incendio de la Sierra de la Culebra no había incrementado en ni uno más, ni un efectivo más, es decir, ni un avión, ni un helicóptero más. Y claro, en el sentido que ahora decía Esther, que lo decía también Monrosi, que las comunidades también forman parte del Estado. Pero sí, sigue ocurriendo que tantos años después, la Constitución de la que todo el mundo habla, o tanta gente habla también, sin embargo, ese debate sobre el modelo y el reparto, pues parece que es recurrente. Mariola, te escucho a la vuelta, si te parece, para no interrumpirte. Perfecto. El Abierto. Ser Podcast. Con Esther Vera, con José Enrique Monrosi, con Mariola Urrea, a quien le toca intervenir a partir del debate que teníamos aquí. Mariola, sobre la distribución de las competencias, sí, la gestión política, que de esto es de lo que va la política, y especialmente también de cómo ha derivado, cómo el Partido Popular ha querido poner el foco en el gobierno, despejando así el foco, o intentándolo, de sus propias comunidades. Mira, yo me niego, Sastre, a aceptar que aquí el Partido Popular lo que tiene es una estrategia para cuestionar el modelo territorial de España, ni para plantear un debate sofisticado acerca de cómo organizarnos territorialmente. Esto no es así, y yo no estoy dispuesta a comprar este marco, ni esta narrativa. Aquí el Partido Popular tiene una clara estrategia para tapar su ineptitud política. Lo que está ocurriendo en relación con los incendios, por muy difíciles que resulte abordar, apagar un incendio de sexta generación, es el ejemplo claro y la evidencia más meridiana de una ineptitud política. Cuando no se dota presupuestariamente la partida de prevención y extinción de incendios, es el resultado de una acción política inadecuada. Cuando no se paga bien a los bomberos, es el resultado de una acción política deliberada. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de si España es una España descentralizada, es una España con vocación federal, es una España más unitaria. Nada de eso. No caigamos en la trampa. Aquí de lo que estamos hablando es de cómo un gobierno autonómico con competencias plenas en materia de extinción de incendios no es capaz de ejercer esa competencia porque ha tomado decisiones equivocadas. Es el ejercicio claro de una incapacidad política y una ineptitud. Y ya el colmo para embadurnar la vida política es estas comparecencias de los ministros en el Senado. Yo he tenido la paciencia de escuchar a la comparecencia completa de la vicepresidencia tercera y ayer la del ministro del Interior. Son comparecencias absolutamente precipitadas. No están extinguidos los incendios y ya estamos pidiendo responsabilidades al Gobierno central sobre algo de lo que no tiene competencia. Pero es que además de ser también sorprendentes, estas comparecencias son absolutamente estériles. Es un diálogo de sordos lo que está ocurriendo en el Senado, con comparecientes, los ministros por un lado, y desde luego cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios, que lo único que hacen es leer un papel preescrito y no salirse del guión con independencia de lo que escuchen y de lo que oigan o de los datos que aporta el Gobierno central. Por lo tanto, basta ya de performance. Aquí de lo que estamos hablando es de una ineptitud política. Esther y luego Monrosi. Sí, yo he dicho antes que creía que había dos temas, uno tema oportunista o de falta de gestión y otro de no creerse realmente el Estado autonómico y insisto en ello. Yo creo que la idea del Partido Popular y la idea de Vox es de una mayor, si se diera un gobierno del PP y Vox en el futuro, sería la de una mayor reacción contra la descentralización. Y creo que el Partido Popular no se cree una España de las autonomías y eso se traduce en que hay una falta de gestión y una falta de toma de responsabilidades respecto a los ciudadanos en la gestión de lo que le compete. Y eso es lo que creo que está pasando. Yo comparto con Mariola la parte de que hay una estrategia evidente y lo decíamos al principio. Por una parte, ha quedado de manifiesto que ha habido un llamamiento a filas de la calle Génova a sus comunidades autónomas como mera estrategia de oposición a Pedro Sánchez, anteponer la estrategia de Génova de oposición a Pedro Sánchez a la propia gestión de las responsabilidades que tienen los gobiernos autonómicos.
no. Eso es evidente. Por otra parte también el lavado de cara, lo comentábamos al principio, como pasó en su día con Carlos Mazón, de las posibles negligencias o los fallos o las irresponsabilidades en la gestión de catástrofes como esta. Pero yo no estoy tan de acuerdo en que no estemos hablando en el fondo de ponerlo todo en revisión, porque cuando el Partido Popular asume el discurso de Vox, por ejemplo, respecto a la acogida de menores migrantes, pues evidentemente ahí hay una estrategia de oposición, pero también estamos hablando del fondo. Y estamos hablando del fondo porque lo que está haciendo el Partido Popular, entre otras cosas, es legitimar ese mensaje de la ultraderecha, por ejemplo, con respecto a inmigración o con respecto al estado de las autonomías. Hoy hay más gente en España, después de la Dana y después de la ola de incendios y con la estrategia del Partido Popular de la antipolítica, hoy hay más gente que piensa como Vox, que el estado de las autonomías es un lío y que solo el pueblo salva al pueblo porque los políticos y las instituciones no sirven para nada. Y sí que estamos hablando de eso, y eso es una gravísima irresponsabilidad para el sistema en su conjunto, pero también incluso desde un punto de vista estratégico, en mi humilde opinión, para los intereses del propio Partido Popular. Y solo una cosa más. Hay un modelo político que el Partido Popular no solo defiende, sino que lleva desplegando allí donde tiene poder desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con los recortes de lo público, con empequeñecer lo público, el Estado. Ha pasado con la sanidad y la educación, allí donde han podido meterle mano, y la solución para mucha gente, que se lo puede permitir, alguna gente, no la gran mayoría de la gente, pues es recurrir a la sanidad privada o a la educación privada, y la moraleja es que el que no pueda recurrir a eso, pues que se las apañe y suerte en la vida. Pero es que ahora en este tipo de tragedias nos confrontamos a una realidad que va mucho más allá de la sanidad o de la educación, que también pagan los ciudadanos las consecuencias, que es que si te van las cosas más o menos bien, tú puedes apuntar a tus hijos a un colegio privado o puedes ir en un momento dado a una consulta de un médico privado, pero tú no te puedes comprar un bombero. Y tú no te puedes comprar vacuna cuando hay una crisis como la del COVID. Y eso tiene que ver con una política impositiva, además, que el Partido Popular alardea de recortar impuestos, de bajar impuestos en todos los territorios donde gobierna, y la ecuación es esa: menos impuestos, menos Estado, menos instituciones públicas, y que cada uno se las apañe como pueda. Insisto, si te van las cosas más o menos bien, un día te puedes permitir ir al médico privado o ir a un colegio privado, pero la moraleja de lo que nos ha pasado con los incendios, de lo que nos pasó con la Dana, de lo que nos pasó con el COVID, es que solo nos salvamos todos si lo público funciona, que solo nos salvamos todos o no se salva nadie. María. Pero estás cambiando de conversación, Monrosi. Una cuestión es la política liberal, una cuestión es cómo de musculado tiene que ser el Estado, y obviamente el Partido Popular tiene una opción. Cuestión si la estrategia en relación con los incendios del Partido Popular es una enmienda al modelo territorial del Estado. Y yo creo que eso es darle una sofisticación al discurso del Partido Popular que honestamente no tiene, y una evidencia para sostener mi argumentación. Si el Partido Popular quisiera enmendar el modelo territorial que tenemos vigente en España porque lo considerara ineficaz, hubiera decretado el nivel 3 de alerta o de emergencia desde el minuto cero, para traspasar la competencia exclusiva al Gobierno central y a partir de ahí quitarse toda responsabilidad de lo ocurrido. No lo ha hecho. Lo que ha hecho es extender el fango para confundir a la ciudadanía acerca de quién hace qué en nuestro Estado y, por tanto, diluir el espacio de la responsabilidad, mientras otros, que son los consejeros competentes, pues obviamente no hacen lo que tienen que hacer, ¿tú crees, que es Mariola, para lo que que han si sido designados? ¿Tú crees yo creo que este elemento es mollar. ¿Tú crees que si llegamos a un escenario en el que el Partido Popular tenga que negociar la gobernabilidad con Vox, es una carpeta absolutamente cerrada, la de la recentralización de competencias autonómicas, que el Partido Popular no pasa por ahí? ¿Tú estás en condiciones de asegurarlo? Por supuesto que el Partido Popular no pasa por ahí. Por supuesto que el Partido Popular no pasa por ahí. Pues mira, si no, ya lo hubiera hecho. No, si todos los gobiernos del Partido Popular, hay que recordar que el Partido Popular gobierna
prácticamente todas las comunidades autónomas de este país. A esos que gobiernan todas las comunidades autónomas de este país les vas a decir que ese gobierno ya no lo van a tener, les vas a decir que competencias como la de justicia, competencias como la de educación... Pero si las están rechazando, Mariola. Claro, no las están rechazando. Hombre, las están rechazando porque claro no han sí. decretado el nivel 3 da igual, de emergencia. Da Eso igual. es rechazarla. Lo otro es confundir en el debate acerca de quién es el responsable. Y la tarea cuando Feijóo da la orden de echar toda la porquería que sea posible sobre Pedro Sánchez en relación con los incendios consiste simplemente en eso, confundir a la sociedad acerca de quién es el responsable último de la pérdida del patrimonio de la vida de las personas que lo han perdido todo en estos incendios. Nada más, no están hablando de desprenderse de competencias. No le he escuchado a ningún consejero alegar que quiere que desaparezca su consejería. Esther, a ninguno. Esther. Sí, yo creo que la verdad es que creo que todo lo que se está diciendo en este momento es compatible. Pero yo creo que está por encima el oportunismo político contra el sanchismo. Creo que eso es evidente. Está por encima el oportunismo político contra el sanchismo y eso lo justifica casi todo. Pero que el Partido Popular no se cree en las comunidades autónomas, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo José Enrique. Realmente, sí. Alguna evidencia sería buena que presentáramos. Bueno, es que yo en realidad estoy convencida que si hubiera un gobierno del Partido Popular y de Vox, habría una involución en el Estado autonómico, no tengo ninguna duda. Habría una involución en la práctica. Y además creo que hay comunidades autónomas que en algún momento podrían llegar a retornar competencias. No tengo ninguna duda. O sea, una España gobernada por Vox en las autonomías podría darse. Y que no se recurra al Estado es para no darle una baza al sanchismo. No tengo ninguna duda de eso. De todas formas, en la historia de España no se ha dado no se ha dado porque no ha habido la oportunidad, pero si hubiera un gobierno PP-Vox, podría haber la oportunidad. Y estoy convencida que hay muchos gobiernos autonómicos que realmente no se creen su función pública. Y estoy también de acuerdo en la devaluación de lo público. Esa especie de adelgazamiento de las políticas públicas va realmente en contra de lo que es la gestión. Y el problema es, en el fondo, también de gestión. Creo que todo lo que estamos diciendo es compatible. Dejadme ir. De todas maneras, como estamos planteando algún escenario que es un futurible, ¿qué pasaría si tal? Y Mariola entiende, dime bien si te interpreto correctamente, Mariola, tú entiendes que no se puede dar un escenario de involución autonómica, en el caso de que... No es que no se pueda dar, que creo que este no es el debate, que creo que le estamos dando al Partido Popular una sofisticación en su argumentación que no es. No, ocurre muchas veces, muchas veces los políticos improvisan decisiones y nosotros aquí analizamos si la estrategia, si el fondo... Bueno, esto ocurre también en muchos más asuntos. Pero de todas maneras, sobre el ejercicio de la competencia y la asunción de cada uno de las competencias que define nuestro título octavo, el modelo constitucional. Si tú tienes la competencia de gestión y extinción de incendios, que es tu responsabilidad, y en el primer momento tú quieres enfocarlo todo en lo que no ha hecho otra autonomía, quizá el debate efectivamente no sea tanto en si habrá devolución o no de competencia. Es el ejercicio de tu propia competencia, que es la asunción de tu parte como Estado a través de comunidad autónoma. Esto que es tan confuso de, pues entonces que lo asuma el Estado. No. El Estado son las comunidades autónomas. Sí, uno se cree de verdad el modelo. Dejadme pasar por el Senado, porque hace 6 minutos que ha empezado la comparecencia del último de los ministros a los que precisamente el Partido Popular, antes de que sus presidentes autonómicos comparezcan en cada una de sus cámaras territoriales, ha ido llamando en la Cámara Territorial, que es el Senado, a los ministros. Y el último en hacerlo será quien ya está en el uso de la palabra, Luis Planas. Realmente muy importante por parte del Ministerio del Interior, más de 5.000 guardias civiles, 350 policías nacionales y 200 agentes de protección civil. Este es un despliegue que jamás se ha efectuado en la historia de España. Y lo hemos llevado a cabo y lo estamos llevando a cabo hasta la extinción de los incendios, evidentemente en una situación que es absolutamente extraordinaria, para responder a esa sucesión de incendios forestales que se han producido, particularmente a partir del
pasado día 3 de Sonido agosto. en directo desde el Senado a las 9:37. Luis Planas, que está empezando ahora a dar cuenta, como están escuchando, de cuál es el despliegue que ha hecho el Gobierno. Luego vendrá el debate político y lo iremos siguiendo, especialmente también la cita a las 11:30 en las Cortes de Castilla y León con esa comparecencia de la que les hablaba de Alfonso Fernández Mañueco. De momento vamos a ir cambiando de asunto para centrarnos ya en la crónica internacional, sección de la que se ocupa en esta casa Pablo Morán. Hola Pablo, buenos días. Sastre, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ayer precisamente a esta hora empezaban a llegarnos las primeras noticias de ese ataque de Rusia contra Kiev, uno de los mayores, que además alcanzó, parece que no es casual, las oficinas que tiene la Unión Europea en la capital de Ucrania, y que desde luego, Pablo, finiquita las esperanzas, si es que las había, en que de aquel encuentro, aquella recepción con honores de Trump en Alaska a Vladimir Putin, pues pudiera traducirse en aquello que Putin dijo que se traduciría, que es una paz. Exacto, con honores y con palmas, ¿no? Sí, con el que recibió luego Trump a Putin. Por eso va a ser muy interesante en las próximas horas conocer qué piensa Donald Trump de este ataque. De momento, su portavoz, la portavoz de la Casa Blanca, ha adelantado algo este jueves por la tarde. Adelantaba que Trump no está contento, pero que tampoco le sorprende. Porque la Casa Blanca interpreta que estamos ante una guerra entre dos países que se intercambian ataques. Así de simple. Caroline Leavitt ha equiparado este bombardeo en el centro de Kiev con los golpes del ejército ucraniano a las infraestructuras energéticas en Rusia. De momento esta respuesta, claro, está lejísimos a años luz de la contundencia que estamos escuchando, que venimos escuchando desde ayer hasta ahora a este lado del Atlántico. Estos ataques demuestran que Putin se está burlando de los esfuerzos de paz en marcha, ha insistido hace unos minutos la alta representante Kaja Kallas a la entrada de un Consejo de Ministros de Defensa y de Exteriores que se celebra hoy y mañana en Copenhague y en el que se va a seguir perfilando una nueva ronda de sanciones contra Rusia. La Comisión también ha convocado al representante del Kremlin en Bruselas, como ha hecho Londres con el embajador ruso, porque el ataque también afectó a la sede del British Council en Kiev. De momento, el Kremlin lo ignora. Mantiene que ellos solo atacan infraestructuras militares o cuasimilitares en Ucrania, según el portavoz Peskov. El caso es que, Sastre, muchas de las condenas que hemos venido escuchando desde ayer hasta ahora han tenido un mensaje de fondo a Trump para que entienda lo que escuchábamos a Kaja Kallas y que también apuntaba Zelensky. Que este ataque evidencia cómo Putin entiende la diplomacia y que ha optado por mantener la guerra. De momento, desde luego, ha demostrado que mantiene su capacidad de atacar Kiev de esa forma tan letal. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Vamos a ir en directo a Kiev. Nadia Capitula, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Nadia, ¿cómo estáis? Bueno, ahora más o menos bien, pero la mañana de ayer fue terrible, pero que muy terrible. Tú vives en el complejo residencial sobre el que derribaron un misil, ¿no? Sí, sí. Justo ahora acababa de entrar en el parking subterráneo y oí como un chirrido. Y eso duró como 5 segundos y luego oí la explosión y bueno, el yeso empezó a caer. La gente se asustó mucho, todo se volvió gris, era terrible. Hace días, Nadia, que aquí, en esta otra parte de Europa, ya hablamos menos de la situación que vivís allí en Kiev, porque parece que nos hayamos acostumbrado a que allí pueda haber explosiones de vez en cuando. ¿Cómo sigue siendo la vida en la capital de Ucrania? Bueno, la vida sigue, claro que sigue, pero bueno, es bastante difícil porque en el día todo va bien, todo parece bien, pero por las noches cuando vamos a dormir, pues tomamos precauciones, estamos siempre alerta, siempre tenemos recogida esa mochila de emergencia y estamos siempre listos a salir corriendo al parking o al sótano o algo porque bueno, es muy peligroso. ¿Se siguen utilizando los refugios como al principio de la guerra, en las peores horas de la guerra? Claro, sí. ¿Tenéis el sistema de mensajería de alertas del teléfono o sigue avisando de cualquier ataque? Sí, en el teléfono y en las calles, bueno, tenemos sistemas por todas partes, claro, porque es muy importante y a veces la cuenta va a minutos en Kiev. Nadia, tú viniste a España, llegaste a estar refugiada aquí, ¿verdad? Sí, al principio de la guerra, sí. ¿Por qué volviste? Bueno, porque tengo en Ucrania la mayoría de mi familia, tengo mis amigos, tengo mi trabajo y aunque la guerra sigue, bueno, me encanta Ucrania, me encanta Kiev y se ve cómo la gente se esfuerza en llevar una vida normal, en seguir luchando y eso inspira mucho. ¿Y se puede llevar una vida más o menos normal? ¿Lo conseguís? Sí, lo conseguimos, pero bueno, hay estas excepciones como el bombardeo de ayer,
pero por lo demás, claro que intentamos llevar una vida normal, trabajar, estudiar, hacer donaciones casi cada día para ayudar al ejército porque queremos tener una vida normal, una vida civilizada y bueno, y luchar contra todo lo mal. Y bueno, sí, llevar una vida normal porque, no sé, nos encanta nuestro país y tenemos que estar unidos y hacer todo lo posible, sí. Después de lo de ayer, ¿teméis que ahora la cosa pueda ir a peor otra vez? No, porque estamos acostumbrados a que por lo menos una vez al mes o un par de veces al mes tenemos esos bombardeos por las noches en Kiev, así que siempre estamos preparados. No tememos nada porque es una costumbre ya. Nadilla, estas últimas semanas ha sido noticia cómo Donald Trump recibió a Vladimir Putin en Alaska y se habló de la posibilidad de incluso un encuentro entre Putin y Zelensky, que luego fue enfriado, pero en fin, volvió a hablarse de la perspectiva de la posibilidad de un alto el fuego o de un acuerdo de paz. Eso, la ciudadanía, ¿cómo lo vivís? ¿Hasta qué punto le dais credibilidad a eso? La verdad es que no creemos porque no vemos que Rusia haga ningunos esfuerzos para acabar la guerra porque siguen bombardeando no solo la capital, pero otras ciudades en el este, en el oeste de Ucrania, así que no creemos en las palabras porque sus actos demuestran que no quieren acabar la guerra, siguen matando civiles, siguen atacando en la línea del fuego, es que no se nota nada el esfuerzo de Rusia. Para vosotros la guerra es algo que va a seguir de manera indefinida, ¿no le veis un final? Querríamos ver un final, pero por ahora no vemos ningunos hechos reales que puedan indicar que Rusia quiera acabar esta guerra, que quiera acabar matando civiles y robar más territorios. No vemos nada real. Aparte de palabras, no se nota. Nadilla, ¿hay suministros en los supermercados? ¿Hay comida? ¿Hay agua? Sí. ¿Los precios están como estaban antes de que empezara la invasión? Bueno, los precios han subido por la inflación, claro, pero hay de todo en los supermercados, que la industria ucraniana trabaja, importamos también productos, bueno, todo sigue normal, hasta fui un par de veces, hace un par de días fui al Zara, que todo trabaja, por ejemplo, el grupo Inditex también trabaja, así que sí trabaja McDonald's, Zara y todas estas tiendas, sí, todo sigue normal, casi normal. Nadilla, tú que has estado en España, que sigues la información también internacional, desde Ucrania, la gente de Ucrania, ¿le pedís algo en concreto a Europa? ¿Que la Unión Europea haga algo en concreto en estas circunstancias en las que parece que Trump y Putin hayan capitalizado la negociación del destino de tu país? Bueno, solo pedimos soporte como militar, como económico, emocional también, que esto ayuda mucho, que veamos solidaridad con la gente de Europa. Bueno, es todo, solo ayudarnos a soportar, porque si no paramos a Rusia en Ucrania, pues Rusia irá más allá, irá a Polonia, irá a Estonia, Finlandia. Es muy peligroso, así que tenemos que estar todos unidos, creo yo. Nadilla, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias. Saludos. Le preguntaba esto a Esther porque me llamaba la atención cuando a las 8:30 os decía, venga, decidme una cosa buena que tenga este verano, y a pesar de que este ha sido el verano en el que Trump ha querido de nuevo desdeñar a Europa con estas negociaciones sobre Ucrania, el acuerdo arancelario, que hemos hablado mucho del silencio ante el genocidio, el silencio europeo de la Unión Europea ante el genocidio en Gaza, tú decías, pero hay, sin embargo, algo positivo en la reacción de Europa. Es el momento de que me despejes el misterio. Es un ataque de optimismo. No. Tengo razones para decirlo. Yo creo que la cumbre de Alaska ha sido una muestra de que a veces la historia pasa por delante de nosotros cuando estamos en la playa o cuando estamos haciendo un programa de radio, y que a veces pasa de una manera casi ridícula. Y la cumbre de Alaska en realidad es como si Roosevelt hubiera recibido a Hitler en 1940 y le hubiera hecho la pelota. Si desnudamos esa cumbre de toda la vanidad, de todo lo europeo, de todas las alfombras rojas, etcétera, lo que podemos ver es que Trump compró, quien ganó esa cumbre, quien impuso su relato fue Putin, y Trump, que es muy sensible a la opinión del último con el que habla, cambió de opinión cuando estuvo delante de los 7 líderes europeos.
7 líderes europeos que fueron capaces de parar sus vacaciones, aunque no estaba ahí Polonia, y volver a centrar la cuestión no en un alto el fuego definitivo, sino no en un acuerdo de paz definitivo, sino en un alto el fuego, y que además puso sobre la mesa empezar a hablar de cuáles son las garantías de seguridad. Entonces, lo que está pasando en este momento es que cuando se habla de las garantías de seguridad y los líderes europeos dicen nosotros podemos ser capaces de estar físicamente, nuestros militares pueden estar físicamente en Ucrania, Rusia contesta con el ataque de ayer. Es un aviso en toda regla a la Unión Europea de que las tropas europeas no deberían estar en Ucrania. Y ahí está la cuestión. O sea, si lo desnudamos de toda la ridiculez de todo lo que hemos visto, en realidad lo que estamos viendo es que Europa, aunque fuera humillando a 7 líderes europeos allí delante de una mesa, delante de Trump y apelando a su vanidad, lo que consiguió es que un acuerdo que hubiera ganado Putin volvía a la fase inicial y se empezaba a hablar seriamente de cuáles son esas garantías europeas y cuál es el papel de Europa y de Estados Unidos en esas garantías de la paz. Os pido brevedad, Mariola. En Alaska perdimos la oportunidad de ejecutar la orden de detención ilegal que hay contra Putin y ponerlo a disposición de la Corte Penal Internacional, que es donde tiene que estar quien ha cometido los delitos que ha cometido de agresión de Putin. Pero volviendo a Europa, al escenario de Europa, nuestra arquitectura de seguridad nos compete diseñarla a los europeos y, como señalaba esta mañana en las claves, necesitamos abrir un debate nacional, también en España, acerca de cuál es la seguridad que queremos, la que necesitamos y la que estamos en disposición de pagar. Muy breve. ¿Quién nos iba a decir que con Donald Trump el mundo iba a ser un lugar peor, ¿no? Pues sí, lo aventurábamos y estamos constatando que ni uno solo de los problemas que prometió resolver los ha resuelto, que tenemos más y que algunos de los que ya teníamos son más graves. Seguramente las dos personas en el planeta más beneficiadas de la victoria en las elecciones americanas de Donald Trump sean Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin, que, como decía Mariola, ambos deberían haber sido arrestados. Lo que pasa es que también en este mundo en el que Donald Trump manda tanto, pues se ha constatado que han dejado de operar las leyes internacionales. Dos cosas más. Una que ya destacábamos esta mañana en la revista de prensa, lo publica hoy El País, dice que el gobierno ha cancelado un contrato con Huawei que iba a mejorar la fibra óptica de varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Defensa. Ya saben que Huawei, el gigante tecnológico chino, está en el punto de mira de Europa, especialmente de Estados Unidos, que se ha despertado recelos en la relación también de Estados Unidos. Se trata de un contrato de 10 millones de euros para los que el Ministerio de Transición Digital, que es el de Óscar López, había dado el visto bueno para adjudicar a Telefónica la instalación de equipos de Huawei en una mega red de fibra de más de 16.000 kilómetros que recorre España. Ahora el gobierno ha suspendido este contrato y alega razones de autonomía estratégica para explicar esta cancelación. Y luego había otra cosa que esta mañana nos contaba nuestro compañero Jordi Fábrega, que nos parecía muy interesante. Hola, Jordi, de nuevo. Hola, ¿qué tal? Porque ayer fue noticia que la OTAN ya dice que España ha conseguido el objetivo propuesto, por cierto, desde 2014, de que el gasto en defensa llegue al 2%. Saben que, y fue la gran noticia de la última cumbre de la Alianza Atlántica, que España se resistía a comprometerse a ese nuevo objetivo, que es el del 5%. España dijo que no y que el camino, la senda era llegar al 2%. Y ayer dijo la OTAN que eso España ya lo va a cumplir, va a llegar este año al 2%. La pregunta entonces, Jordi, es ¿y esto cómo lo ha hecho este país en el que no hay presupuestos? Pues básicamente lo que ha pasado es que lo que hace la OTAN es incorporar en sus cálculos ese plan de defensa que anunció el gobierno en el mes de abril, asume que con ese plan España va a llegar al 2% del PIB en gasto militar. También hay que decir que no sabemos cuál va a ser el PIB de este año, con lo tal estamos hablando siempre de estimaciones. ¿Cómo se llega a esta cuantía? Pues básicamente lo que hace la OTAN es dividir todo el gasto militar en 4 partidas: equipamiento, personal, infraestructura y otros. Si miramos el desglose que publicó ayer mismo la OTAN, en la partida que más se ha incrementado el gasto militar en España es la de otros. En esta partida se incluyen los gastos en ciberseguridad, por ejemplo, también en las operaciones internacionales en las que participa el ejército, y a esta partida España va a destinar este año prácticamente 11.700 millones de
euros. Es más o menos el doble que el año pasado y se convierte en la mayor de estas 4 partidas en las que la OTAN divide el gasto militar. La segunda que más se incrementa es la que tiene que ver con el equipamiento, vehículos, tanques, armamento. Todo esto supone prácticamente 11.000 millones de euros. Son 3.500 millones más que el año pasado. También crecen las otras 2 partidas, aunque menos, la de personal apenas 300 millones y la de infraestructuras, que es verdad que se triplica, pero se dedica a poco dinero, poco más de 1.000. ¿De dónde sale este dinero? Pues hay que recordar que lo que hizo el gobierno fue reorientar algunas partidas de los presupuestos que estaban destinados a otros fines y que ya no tenían sentido. Por ejemplo, había en los presupuestos de 2023, que son los que están vigentes, partidas para compensar a los ayuntamientos por ciertos ingresos que habían perdido por la pandemia. Esos ingresos ya se han recuperado y por tanto ya no hay que darle este dinero a los ayuntamientos. Pues ese dinero, que eran aproximadamente 2.000 millones, pues se destinan a gasto militar. Hay también otras partidas que tenían sentido en 2023 y que ahora no lo tienen. Por ejemplo, gasto en intereses. El gasto en intereses de la deuda ha bajado desde el año 2023 ahora. También se destina a esta partida y hay que tener en cuenta que también había una aportación de fondos europeos que se utiliza para este incremento del gasto en defensa. Cuando llega al 2%, bueno, pues antes nos contaba nuestra compañera Sara Selva, el gobierno presume de esto porque dice que consigue, que con esto demuestra fiabilidad como socio porque llega al compromiso del 2%, lo que pasa es que el debate ahora, el debate en Europa y en el seno de la OTAN, ya no está en el 2, sino está en ese compromiso del 5%. Iremos viendo. Gracias, Jordi. Hasta luego. Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti, que ahora solo puedo descubrir mi amor a ti desde aquí. Teresa Truchado y Iñaki Pascualena, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El último magazine del verano. Estamos un poco tristes. Y también felices, créeme, y también felices. ¿A qué lo vamos a dedicar? Pues como cada viernes vamos a reunir aquí a Olga Biza y a Silvia Nanclares para mandarle una nota al embajador, la última de la temporada de verano. Hemos estado 7 semanas tratando de explicarle al embajador cómo somos los españoles, de qué forma hacemos las cosas, cómo salimos de fiesta, qué horarios manejamos, cómo nos planteamos el menú. Y hoy vamos a terminar explicándole al embajador de qué forma cantamos los españoles. Así que para esto ya sabes que ya pueden ir llamando los oyentes al 900 100 800 para contarnos cómo cantan ustedes, dónde suelen cantar, si tienen algún escenario especial, si cantan siempre la misma canción, si se suelen encontrar a ustedes mismos tarareando siempre la misma canción. Si son cantarinos 900, o cantarinas, 100, 800. O qué canción no se quitan de la cabeza, o cuando están tristes o melancólicos, qué música se ponen, o también para alegrarse. ¿Cómo nos distinguimos? ¿Qué le explicamos a alguien que venga de fuera? ¿Cómo somos? ¿Cuál es nuestra identidad al cantar? 900 100 800. Y luego con Cris Regatero a las 11 vamos a hacer el último recorrido por la historia a través de la música para saber cómo hemos llegado hasta aquí en los temas del amor. Desde los 70 hasta hoy vamos a ir viendo cómo se le ha cantado al amor y qué se le ha cantado. Y además, hoy tendremos con nosotros a Gara Durán, la cantante, que además nos va a regalar una actuación en directo. Qué bien nos va a cantar, para que así los dos temas queden todo ligado, todo musical hoy. ¿Tú, Esther Vera, eres muy cantarina? Pues mira, sí. Ah, sí. Muy bien, mira. Ahora te imagino en la higuera y tarareando. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? ¿Mariola? No, yo prefiero lo del amor. Se pueden las dos cosas a la vez. Compatible, ¿no? Yo. Tú una cosa. Es que lo de cantar. Es que lo de cantar no es lo mío. Monrosi seguro que sí. Yo soy más de dar el cante. No. Ay, qué bueno. Muy bien traído, muy bien traído. Bueno, Mariola Urrea, nos seguimos escuchando durante la temporada. Un beso. Un abrazo y felicidades por la temporada. Adiós. Y Esther Vera y José Enrique Monrosi, mira, para mí vosotros sois un poco mi verano, así que muchas gracias, un verano más. Qué bonito. Eso también se lo dirás a todos. Gracias a ti por el programa. Un beso fuerte. Un beso y hasta la próxima. Nos vamos encontrando. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.